En esta clase vamos a ver el rol de la ecografía en el control prenatal. Para dar inicio, primero tenemos que saber la definición de ecografía, que este es un método diagnóstico que emplea ondas acústicas de alta frecuencia para obtener imágenes de los órganos internos al captar esas ondas. Permite el estudio fetal y de los anexos ovulares y se puede realizar a través de dos vías, tanto abdominal como transvaginal. Se le indica en pacientes con amenorreas, en el caso de que se confirme el embarazo, pero que tenga una localización desconocida. La ecografía también estima la edad gestacional, donde esta va a ser importante para la toma de decisiones obstétricas y para poder estimar la morbimortalidad neonatal en recién nacidos de bajo peso, por ejemplo, y también el crecimiento y desarrollo fetal. También podemos diagnosticar malformaciones congénitas, evaluar la vitalidad, la posición y la placenta, determinar casos de embarazo gemelar, cuando haya una discordancia entre el tamaño uterino y la amenorrea o cuando tengamos sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. La ecografía del primer trimestre, este tiempo, se produce un complejo proceso de concepción e implantación. El lapso, que está comprendido entre la 9ª y la 10ª semana de menorrea, es considerado como el fin de la etapa embrionaria e inicio de la etapa fetal. Aquí vamos a valorar lo que es la aparición del saco gestacional, que es una zona anecoica que está rodeada por un anillo hiperecogénico de 2 a 4 milímetros de espesor y que va a corresponder al trofoblasto. Tiene forma excéntrica y se ubica en el fondo del útero. El diámetro sacular medio crece 1 milímetro por día y va a ser visible a la 4ª semana por vía transvaginal con una hormona del embarazo que va a rondar entre los 1000 y 1200. Y se la va a poder ver a la 5ª semana vía abdominal con una hormona del embarazo de 2600. Luego se evalúa la aparición del saco vitelino, donde su misión es transferir nutrientes al embrión hasta que se desarrolla la circulación entre este y la placenta. Es una pequeña esfera que está llena de líquido y va a ser visible en la 5ª semana de embarazo. Crece 1 milímetro por semana hasta que alcanza 6 milímetros en la semana 10 y luego deja de ser visible alrededor de las 12-13 semanas. Para identificar el embrión, este lo vamos a medir en sus extremos y así vamos a obtener la longitud cráneo-caudal o longitud embrionaria máxima. No debemos incorporar el saco vitelino. Es una estructura ecogénica de 2 a 3 milímetros que se ubica junto a la vesícula vitelina. El embrión tiene un crecimiento lineal de 1 milímetro por día aproximadamente. La frecuencia cardíaca fetal es de 118 latidos por minuto en la 6ª semana hasta 172 en la 9ª semana para luego descender a 148 latidos por minuto en la semana 14. Esto va a ser identificable vía transvaginal en la 5ª semana y vía transabdominal en la 6ª semana. Generalmente, cuando la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, la mortalidad puede llegar al 100% o esto puede estar asociado a anomalías cromosómicas. La identificación de la placenta es alrededor de la semana 7, donde se ve una región más gruesa en el corión, donde se va a ubicar la futura placenta. Se la puede ver nítidamente alrededor de las 10 y 12 semanas. Un apartado importante es la ecografía entre las 11 y las 13.6 semanas. Es el famoso scan del primer trimestre, determinante en el diagnóstico precoz de anomalías fetales y el manejo posterior de la gestación. También es útil en el tamizaje de preeclampsia y otras manifestaciones de insuficiencia placentaria. ¿Cuáles son los marcadores específicos? La translucencia nucal, ductus venoso, huesos nasales, válvula tricuspidia y arteria uterina. De esto solo vamos a hacer hincapié
en los valores de referencia para poder hacer un diagnóstico precoz y la derivación oportuna. La translucencia nucal es el espacio que se encuentra entre la columna cervical y la piel de la nuca del feto. Se puede medir cuando la longitud embrionaria máxima oscila entre los 45 y 84 milímetros. Se la mide evitando lo que es la hiperextensión o la hiperflexión fetal. El valor normal es menor a 2,5 milímetros o menor al percentil 95 para la edad gestacional. La translucencia nucal aumentada puede asociarse a cromosomopatías como la trisomía 13, 18 o síndrome de Turner, malformaciones fetales como cardiopatías y síndromes genéticos. El hueso nasal, hay factores que pueden alterar su correcta valoración, por ejemplo, la obesidad materna. Va a considerarse anormal cuando mida menos de 2,5 milímetros o esté ausente. Con el ecógrafo se van a trazar 3 líneas. La primera va a corresponder a la piel, la segunda es el hueso nasal y la tercera es la punta de la nariz. Por ejemplo, en el síndrome de Down se va a caracterizar por la hipoplasia del hueso nasal en el 65% de los casos. El estudio del ductus venosus, dirige la sangre oxigenada procedente de la vena umbilical hacia el corazón y cerebro, que se lo identifica a través del Doppler. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el trazado de la onda A, que puede ser positiva, estar ausente o tener una situación reversa durante la contracción atrial o según el índice de pulsatilidad de las venas. Un flujo anormal del ductus venoso se asocia a mayor riesgo de cardiopatías y está presente en el 80 y el 90% del síndrome de Down. La regurgitación tricuspidia valora el flujo sanguíneo a través de la válvula tricúspide. Entonces decimos que es más frecuente encontrar regurgitación tricuspidia a las 11 semanas que a las 13 semanas. Y si la translucencia nucal es de 3 milímetros que si es de 1 milímetro. Se considera anormal si hay un flujo retrógrado a través de la válvula tricuspidia durante al menos la mitad de la sístole y con una velocidad de 60 centímetros por segundo. El estudio de la arteria uterina es importante al demostrar la persistencia de valores de resistencia elevados, donde va a haber un inadecuado proceso de invasión trofoblástica y la aparición de preeclampsia o de restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuáles van a ser sus valores normales? El índice de pulsatilidad va a ser menor a 1,45, el índice de resistencia menor a 0,56 y la relación sístole-diástole menor a 2,4. En el segundo trimestre contempla desde las 14 a las 26 semanas de edad gestacional. Por el tamaño fetal y el aumento del líquido amniótico, es ideal para hacer el estudio morfológico. Con vamos a poder informar la presentación, la posición y la actitud fetal. Haciendo un repaso sobre estas nomenclaturas, decimos que la situación es la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, que en este caso va a ser el útero. Entonces podemos tener situaciones longitudinales, transversas u oblicuas. La posición es la relación de la pared fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y la presentación es la porción del cuerpo fetal que se ofrece al canal de parto, que puede ser cefálico o podálico. También vamos a estudiar la morfología, como dijimos, la predicción del sexo fetal y la biometría con el estudio del diámetro biparietal, la longitud femoral, que es el mejor predictor de edad gestacional, y la circunferencia abdominal. En este trimestre también vamos a estudiar lo que es placenta, líquido amniótico y cordón umbilical. Un grosor anormal de la placenta es de 35 a 40 milímetros. Puede estar aumentado en infecciones fetales,
hidrops, diabetes, mientras que puede estar disminuida, por ejemplo, en la restricción y en la preeclampsia. La clasificación según la inserción, vamos a tener aquellas que son de inserción baja pero no previa, donde el polo inferior de la placenta está a menos de 35 milímetros pero mayor a 20 milímetros del orificio cervical interno. Placenta previa incompleta, cuando el polo inferior de la placenta está a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, y la oclusiva total, que cubre y sobrepasa el orificio cervical interno. Según su penetración, la podemos dividir en ácreta, que contacta con el miometrio pero no lo invade, la íncreta invade miometrio y la percreta ya lo atraviesa y puede invadir vejiga y recto. El estudio del líquido amniótico se hace a través de un barrido por todo el útero, ¿sí? Y lo podemos hacer a través del índice de Phelan o índice de líquido amniótico, que en este caso va a dividir al útero en 4 cuadrantes con una línea media en el abdomen y una transversa que pase por el ombligo, ¿sí? Eso también se puede percentilar de acuerdo a la edad gestacional. Y el valor normal ronda entre los 8 y los 24 centímetros. Otra forma de valorarlo es a través del bolsillo vertical máximo, que es la medición del bolsillo más profundo, que va a estar libre de partes fetales y del cordón umbilical. Vamos a categorizarlo en polidramios cuando mide más de 8 centímetros y en oligohidramios cuando mide menos de 2 centímetros. Ejemplo de polidramios puede ser las pacientes diabéticas, la isoinmunización RH, hidrocefalia o microcefalia, atresia esofágica, obstrucción del intestino delgado, onfalocele, gastroquisis o las TORCH. Y los oligohidramios puede deberse a una ruptura prematura de membranas, a una restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones renales y el embarazo prolongado. Para el estudio del peso fetal podemos tener una estimación midiendo la altura uterina. En ecografía se usa la fórmula de Hadlock, que depende de la circunferencia abdominal, la longitud femoral y el diámetro biparietal. Es posible obtener dos grupos de riesgo, donde tenemos el bajo peso para la edad gestacional, que va a estar menor al percentil 10, donde son fetos normales que crecen adecuadamente acorde a su potencial genético. Se va a diferenciar de una restricción del crecimiento intrauterino, donde el peso va a estar en el percentilo 3 y se asocia además un Doppler alterado. En los grandes para la edad gestacional, tenemos que el peso es mayor a 4.500 gramos o mayor al percentil 97. También hay otras bibliografías que consideran el peso mayor a 4.000 gramos o mayor al percentil 90. Los factores de riesgo van a ser la edad avanzada, madres obesas o con diabetes. En este último caso, la hiperglucemia de las madres diabéticas genera un aumento en la secreción de la insulina fetal, que esto va a generar a su vez mayor crecimiento muscular, depósito de grasa y visceromegalia. Cuando tenemos un bebé macrosómico, pueden ocurrir las distocias de hombros, cesáreas de urgencia o partos instrumentales con graves lesiones en el canal de parto. En el feto podemos provocar lesiones del plexo braquial, fractura de húmero o clavícula, asfixia e incluso mortalidad. Esta es la tabla que va a evaluar las semanas de embarazo con el peso fetal estimado y los va a percentilar en el percentil 10, 50 y 90. La ecografía del tercer trimestre, no menos importante, abarca entre las 32 y las 36 semanas de edad gestacional. En esta podemos evaluar alteraciones del crecimiento fetal con una curva de peso ganado, identificar la presentación. Por ejemplo, en el caso de que aparezca una restricción del crecimiento intrauterino en este trimestre, sería de tipo asimétrico o de tipo 2 por el estancamiento de los diámetros abdominales. Con todo lo aprendido, logramos tener un panorama generalizado
de las definiciones y valores normales para que en el momento de recibir informes de ecografías puedan valorar cuando éstas están alterados o fuera de sus valores de referencia y así poder derivarlas para un control más estricto o para la finalización del embarazo. Muchas gracias.